Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, Bienvenidos a Frente a Frente. Conmovidos e impresionados por ese incendio en Guanaja. La verdad que uno, muy temprano de ayer o anteayer, del sábado, cuando se informó de esa tragedia, uno solo asoció o se preguntó, y es que no había una estación del Cuerpo de Bomberos. Y en efecto, no había. Hoy escuchaba a un bombero que estaba diciendo que precisamente ayer ya se había tomado la decisión de construir una estación de bomberos ahí en Guanaja. Bueno, va a llegar muy tarde, porque ¿qué porcentaje, Ulises? Ya te habías despedido, pero ayúdame solo unos segundos. ¿Qué porcentaje de la isla se quemó? Están hablando, Renato, y trascendía que el 66% de esa isla salió afectada. Y en este caso hemos visto las imágenes y la verdad es que uno puede apreciar en la afectación del lugar, se alcanza a apreciar muy cerca ese número y esa cifra de afectación de tantas personas que salieron afectadas, 120 familias y son igual número de viviendas que pues las arrasó completamente el fuego, Renato. Ahora, pero el 60 y tanto por ciento de la zona habitada de Guanaja, porque la isla es más grande, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del Cayo, Renato, de ese Cayo Sí. de que salió afectado. Aún y cuando las imágenes se mira, y ahí tenemos, y se ven las imágenes, aún y cuando en una toma aérea que hicieron, Renato, no se aprecia ese 66%, pero cuando uno ve la afectación que tuvo todas las casas que no se ven quemadas, uno ya alcanza a apreciar de que sí, es un número muy cercano o de repente es certera la información de que se afectó ese porcentaje, Renato. Sí, más del 30% del Cayo de Guanaja se quemó durante este incendio, más del 30%, aunque esa comunidad donde hay casas, prácticamente el 60 y tanto por ciento, como tú lo dices, correcto. La afectación, incluso casas que no se quemaron o que no se ven que pasó por encima de ellas el fuego, Renato. Oíme, de película afectadas. eso, ¿verdad? Es de película eso, te digo, esas escenas. Pues nunca se había visto, pero sinceramente también llama la atención, Renato. No deja de haber hacinamiento también ahí. Algunos, y ayer escuchábamos esa información y decía, ¿y dónde iban a instalar la estación de bomberos? Porque está prácticamente ese Cayo, las casas, y por eso se propagó el fuego con mayor facilidad. Y lo que están diciendo en este caso, Renato, es que aquí sí viene ya a hacer una obra de infraestructura mucho mejor armada, que se eviten precisamente las imágenes que se miraba, ese hacinamiento, sobrehacinamiento que se aprecia en las imágenes aéreas que nos han proporcionado la Fuerza Aérea Hondureña. Todavía no se oficializa, aunque trascendió por los mismos miembros del Cuerpo de Bomberos que pudo ser una vela porque no había energía eléctrica a la hora que comenzó el incendio. Todavía no, y los bomberos han sido muy cautelosos en la información que han dado a conocer porque no han ni siquiera insinuado qué pudo haber pasado en estas situaciones, pero sí ya trasciende esa información, versiones que salen de los mismos pobladores, Renato. Sí. Porque, bueno, tú sabes, así como se especula en Honduras, cuántas teorías no surgieron desde el sábado, ¿verdad?, en relación a este incendio. Pero lo más serio que hemos escuchado es que pudo ser una vela el factor determinante para provocar este incendio. Y que ellos tienen serias dificultades con la energía eléctrica. Sí. Hay que reconocer que no están conectados a la red interconectada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino que tienen una empresa que entiendo que es la que opera desde Roatán y es la misma que asiste a Guanaja, Islas de la Bahía. Pero ellos tienen como las centrales hidroeléctricas o pequeñas centrales energía de búnker, las tienen las centrales justamente ahí en Guanaja. Y eso pudo haber provocado el hecho de que se hayan quedado sin energía, porque es muy frecuente y muy recurrente esta situación, Renato. No, más que hidroeléctricas, son empresas que funcionan a base de búnker. Pero hasta el momento se ha producido bastante solidaridad, ¿verdad? Tanto de los privados, del sector público
de la gente, de toda la gente en Honduras. Y eso es lo rescatable. Sí. La Cruz Roja, la Fundación Se Pudo, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, pues han despertado la solidaridad de los hondureños este fin de semana, Renato, y ha sido impresionante cómo la gente se ha volcado a llevarles asistencia y ayuda a estas personas que lo necesitan y que lo necesitan de urgencia, Renato. Sí. Y esta semana, bueno, también este fin de semana fuimos sacudidos por esa investigación periodística, ¿no? De los papeles de Pandora. Y que ya mencionan, lo decíamos nosotros en el espacio de TN5 Dominical y TN5 Matutino el día de hoy, vuelven y mencionan al expresidente Porfirio Lobo Sosa, a su esposa, doña Rosa Elena de Lobo, o a su Rosita, como le dice él, y también al administrador de Casa Presidencial, en este caso, al señor Wilfredo Cerrato, Renato. Muchas gracias, Ulises. Así es. Los archivos internos de Alcogal revelan que Lobo creó 3 compañías en Panamá, 2 de ellas mientras era presidente. Los documentos también apuntan a una conexión con otras 2 sociedades panameñas con su hijo y una con su esposa. Lobo argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá por seguridad y por las tasas de interés preferenciales. Y es que los más poderosos de América Latina y sus vinculaciones con negocios offshore en los papeles de Panamá han trascendido este fin de semana. También se ha mencionado que los 2 últimos alcaldes de Tegucigalpa, que son también 2 de los políticos más prominentes de Honduras, dice el texto del País de España, fueron accionistas de sociedades offshore en Panamá mientras eran funcionarios públicos, según documentos internos que se revelaron ayer. El actual alcalde Narri Tito Afura, quien es hoy el candidato presidencial del Partido Nacional para las elecciones del próximo mes y es la figura política más popular de Honduras, fue accionista mayoritario de una sociedad offshore en Panamá, que luego terminó en manos de otras personas. Su predecesor en la alcaldía, Ricardo Álvarez, quien es actualmente el primer designado presidencial de Juan Orlando Hernández, también aparece como accionista de otra empresa offshore. Esta también fue otra de las notas más destacadas que aparecen en la mayor parte de los medios y que nosotros no podemos obviar. Miren, yo les quiero explicar algo. ¿Qué es una empresa offshore? Sí. Yo se los quiero explicar ya rápidamente para entrar al tema que nos corresponde esta mañana. Una sociedad offshore es una entidad que se crea en un país distinto de aquel en que reside su beneficiario. Tener una empresa offshore no es un delito, bajo la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir y qué hacer con su dinero. Un estudio publicado en 2017 y actualizado en 2019 estimó que un 10% del Producto Interior Bruto mundial se encuentra en sociedades offshore. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes. Es decir, como tal, la empresa no es ilegal. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes. Si declararan todo, no habría problema. Y dice el país, el problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. En los reportajes muchas veces se encontrará términos como empresas opacas, de papel o fantasma, porque no tienen actividad real, ni empleados, ni oficinas físicas. Se utilizan en líneas generales para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros. Cuando llega el fisco, esta gente dice, bueno, yo no soy el dueño.
las empresas opacas se vuelven los dueños legales de estos activos y ocultan la identidad de los dueños reales. Y estas capas se pueden sumar. Una empresa offshore en Belice puede ser dueña de otra en Islas Caimán, que es propietaria de otra en Hong Kong. El beneficiario real, en cambio, puede estar en México o Brasil. Sus inversiones en Estados Unidos. Creo que está bien resumido, ¿verdad? Perfectamente. Está bien resumido. Tengo aquí al economista don Julio Raudales y también a don José Luis Moncada. Hemos tenido que hacer reajustes esta mañana con todo. ¿Está bien explicado? ¿Se entendió bien? Perfectamente, Renato. Muy claro. Muy periodísticamente, muy Sí. claro, muy didáctico, ¿no? El país es, ¿no? Sí. Yo oculto mis riquezas en una de estas empresas offshore. Así es, ¿verdad? No necesariamente ocultar, porque también se utiliza para poder consolidar inversiones en varios países y a veces el dueño está enfrente. Es decir, no se oculta. A ¿verdad? Ese veces. es el a veces. No, es lo miren, importante. yo pediría, y con todo el respeto, hoy hablemos claro, por lo menos estos 2 minutos, hablemos claro, que generalmente se utilizan para evadir el pago de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que se llama arbitraje internacional en las tasas de interés y en el tema impositivo, Renato, porque mientras en el mundo no haya una sola tasa de interés en todos los países o no haya tampoco una sola tasa de ganancias, que en teoría eso debería de irse ajustando, ¿no? Porque estamos en una economía muy globalizada. O cuando no exista armonización completa en las tasas impositivas, entonces siempre van a haber incentivos para que la gente que gana mucho dinero y que no quiere pagar impuestos en un país, por ejemplo, como Suecia, como Alemania, que tienen tasas impositivas muy altas, o Estados Unidos, que incluso también tiene algunas tasas impositivas altas, siempre van a haber estos pequeños paraísos fiscales que te cobran una tasa impositiva mucho más bajo, a veces incluso cero, ¿verdad? Y vos podés entonces depositar tus riquezas ahí. Pongamos cualquier caso, no quiero decir, un gran artista, un gran rockero, por ejemplo, ¿verdad? Imagínese usted cualquiera, ¿no? No voy a decir nombres para que no digan que No, es que yo- pero puedes poner de ejemplo a Pep Guardiola, que lo mencionaron, a Julio Iglesias, Es que lo han correcto. mencionado Al mismo también. Mario Vargas Llosa, Correcto. que es un escritor famoso que gana mucho dinero. Imagínese usted, Mario Vargas Llosa, por la última novela que escribió, más o menos obtuvo ganancias de 7, 8 millones de dólares. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que ellos cuando el editor le pregunta a usted a dónde quiere que le deposite la plata, usted puede elegir entre el Banco de Vizcaya de España o un banco en los Estados Unidos, o que se la depositen en Gran Caimán, por ejemplo, ¿verdad? O en una de estas islas, que por tener su dinero prácticamente no le están cobrando ningún impuesto y usted está en el derecho absolutamente legítimo de decir en qué banco quiere que le pongan el dinero. Entonces, eso no es ilegal. Lo que usted anda buscando, pues, es tener la mayor cantidad de ganancias posible y todos sabemos que hay países en los que las tasas, repito, de impuestos son bastante altas. Esa es básicamente la idea fundamental y eso es por eso es que se dice que estos movimientos, estos ejercicios, no son ilegales. Puede que sean, desde el punto de vista ético, Cuestionables. porque si usted vive en España y tiene derecho a todos los beneficios que le da el vivir en España, debería de pagar impuestos ahí. Pero usted tiene el derecho de decir a dónde quiere que le depositen su pago, ¿verdad? Si usted gana mucho dinero, por ejemplo. Y eso es lo que sucede. Ahora, el gran problema con esto, y con esto termino, Renato, es que estos grandes paraísos, que repito, son legítimos, son legales, pueden prestarse también para que movimientos oscuros de dinero que no es legal puedan ser también depositados ahí, ¿verdad? Aprovechando las ventajas que tiene hacer depósitos en esas sociedades offshore, crear una empresa ahí y que le depositen a usted su dinero sin que usted pague impuestos y además que usted pueda mantener sus activos sin que en su país o en otros países interesados se den cuenta, ¿verdad? Incluso existen estas sociedades offshore hasta en los Estados Unidos, ¿verdad? Parece mentira, pero en el estado de Dakota del Sur,
que es un estado, digamos, no de los más famosos de los Estados Unidos, un estado muy poco habitado, pero que también, en donde también las tasas impositivas son bastante más bajas, por ejemplo, que en Nueva York o en California, usted puede también ahí tener sus cuantías de dinero, ¿no? Bueno, entonces yo quedo claro y me quedo con este concepto, que la regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes. O sea, a las autoridades de Gran Caimán, por ejemplo. Correcto. Y no siempre se hace. No, no siempre se hace a tus autoridades. Por eso, correcto, así sea, es. Aparece dinero, por ejemplo, que, para poner el caso, Así Pep es. Guardiola depositó en Panamá. O en Pero no una- lo declaró en España. Y no lo declaró en España. No lo declaró en obviamente, España. Porque en España lo pueden, Claro. lo pueden fregar, ¿no? Y el dinero lo hizo en España. ¿Sí? O no necesariamente lo hizo en España, Renato, es que ese es el punto, ¿verdad? El dinero se lo pueden pagar como Ok, está bien. se lo pueden pagar por el nombre, por su Pero camiseta, ¿verdad? él no lo declaró en España, no Exactamente. importa dónde lo haya hecho. El problema es más, Renato, Mira. repito, de legitimidad. Es un problema de que, ¿cómo es posible que si yo vivo en España, hago uso de la infraestructura española, hago uso de los servicios Correcto. de España, no esté pagando mis impuestos en España? Pero tengo derecho a poner mi dinero, ¿verdad?, en el lugar donde yo quiera si no me lo están pagando en España. Si, digamos, la compañía Nike o cualquier compañía, por ejemplo, que tiene los derechos sobre mi nombre, me dice, mira, por la venta de las camisetas con tu nombre se ganaron, qué sé yo, $1 millón. ¿Dónde te los deposito? Yo tengo derecho a decirle, Ok. deposítemelos ahí en Panamá. Pero es peor cuando haces el pisto en tu país, lo metes en estas sociedades y no se lo declaras a tu país Es donde correcto. hiciste el dinero. Exactamente, ahí estamos de acuerdo. Es que ahí está el problema ético, ¿no? Que es un problema ético fundamental. Aquí estamos hablando de elementos que tienen que ver fundamentalmente con el tema ético, pero también Transparencia. con elementos legales, ¿verdad? Porque como te digo, una cosa es que lo haga Pep Guardiola, que lo haga Mario Vargas Llosa, que lo haga Julio Iglesias. sí, que lo haga cualquier persona que se ganó su dinero legítimamente y que tiene derecho a depositarlo en una empresa que él tenga en uno de estos países, a que se esté generando dinero de actividades ilícitas como el narcotráfico y que para esconderlo, ¿verdad?, yo lo tenga en este tipo de sociedades offshore, ¿verdad? Y no necesariamente del narcotráfico. O de cualquier otro Sí, no, ejercicio. sí, para que. Yo por eso les dije, hablemos claros, porque miren, yo como periodista no podía dejar de explicarle a nuestra gente esta temática hoy. Así de simple. No se puede dejar de explicarle a nuestra gente hoy, máxime cuando están vinculando aquí al expresidente Lobo, cuando vinculan a un exalcalde, Ricardo Álvarez, y al actual alcalde Narri Afura, que es candidato presidencial. ¿Estamos claros entonces? Sí, Renato, mire, cuando yo le decía el hecho de que a veces frontalmente la gente tiene sus cuentas afuera por intereses, como decía Julio, de poder mejor administrar, que declaran sus impuestos y demás, es porque es una realidad. Mire, en el 2000, siendo yo electo secretario general de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, una federación que abarcaba toda América Latina, cuando yo asumo la administración me dice, mire, tiene que ir a Panamá, porque nosotros estamos constituidos en Panamá. Entonces yo voy a Panamá, pongo la cara, pongo mi documento, firmo y manejo las cuentas desde Panamá. Y entonces es una relación de una actividad financiera, legal, transparente, notificada y con todas las reglas. Y hay mucha gente que lo hace. Yo comentaba algo ayer y es una realidad. Mire, en el pasado en Honduras muchas empresas tenían problemas porque no habían dólares, no habían cuentas de dólares, no habían una cantidad de actividades propias de la dinámica del comercio y demás. Entonces, mucha gente abría cuentas en Miami, en Nueva Orleans, yo me acuerdo que la gente tenía, y después pasaron a constituir sociedades cuando Panamá se fue desarrollando y esas sociedades les servían para depositar sus ingresos y para hacer los pagos correspondientes, y lo hacían de frente. Que eso se haya distorsionado en el transcurso del tiempo para otro tipo de actividades es otra cosa que hay que revisar, que hay que evaluar y ponderar el abuso. Y no es un abuso solo de Honduras. Yo creo que esto se ha dado en todo el mundo. Oiga, ¿verdad? si es que está el rey de Jordania. Estamos hablando de 600.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto del mundo? Como el 10-15% Sí, está en estamos hablando paraísos de una fiscales. cantidad
No, si eso no es exclusivo de Honduras. Sí. Usted se encuentra unos personajes de América Latina y del mundo que, bueno, dice, están en la picota. Bueno, entonces quedó claro, y yo quiero que quede claro a la ciudadanía. El hecho es tratar de esconder dinero sucio, dinero de redes criminales en esos paraísos fiscales. O dinero Cuestionable. proveniente, por ejemplo, de la corrupción, ¿verdad? Correcto, Eso así es muy es. importante. Ya vamos dando, ya vamos desprendiendo la información. O hacerlo en tu país, no declararlo en tu país para no pagar tributos y enviarlo a esos paraísos. ¿Estamos? Así es. Ok. Y en ese caso que vos acabas de mencionar, Renato, ahí ya se convierte en un delito. O sea, a ver, repito, para que quede bien clarito el ejemplo. Si Pep Guardiola hizo plata porque la compañía de sus camisetas, que es internacional, le pagó por usar su nombre y le dice, mira, te ganaste $1 millón porque la gente compró la camiseta con tu nombre, ¿dónde te depositamos la plata? Yo tengo una compañía ahí en Curazao, en cualquier país de estos. Correcto. En Panamá, vaya, pone Panamá. Depositámela en esa compañía que tengo ahí te la depositan. Ese no debería ser un problema. Pero si el dinero lo hiciste, el salario que te pagó el Barcelona, Sí. lo depositas allá, en este caso sí es evasión de impuestos y eso sí es un En el delito. paraíso fiscal, sí. Y ese Sí. no lo depositaste en España y no, por lo tanto, no pagaste impuestos por eso. Claro. En ese caso sí es un delito. Pero ese es un elemento que hay que considerar, hay que diferenciar muy bien, Renato. Y el otro tema es, si yo hice dinero ilegal proveniente de actividades que son ilegales, como la corrupción, ¿verdad? Que sucede mucho, ¿verdad? En los gobiernos, y está Paraguay, está mencionado un montón de países. Y, a ver si te comprendo. Y no lo ahorro en la banca nacional, sino por que lo temor a que me deposito. pregunten de dónde lo hizo. Y yo no tengo argumentos para decir que lo hice correctamente aquí, porque yo sé que lo hice por Exactamente. corrupción. Exactamente. Para evitar ese impasse que me pregunten cómo hizo este dinero, lo meto ahí en Ese esos es el paraísos, punto. en esas Eso, sociedades. Eso. Entonces son dos elementos que son hay que Sí, diferenciar. correcto, claro. Y sobre todo que el control en Honduras ha mejorado sustantivamente en la operación de los bancos en los depósitos, ¿verdad? Yo siento ahí, Renato, que la Comisión de Bancos y Seguros ha mejorado sustantivamente el control de lavado en la unidad especializada que tiene, y eso constituye un control interno, pero para afuera, pues ustedes mismos lo han dicho, puede pasar de todo, ¿verdad? Bueno, pues yo diría que las personas que han sido señaladas en esos papeles, el gobierno de Chile lo está negando, porque involucran a Piñera y su Involucran a don familia Sebastián, sí. en la creación de estas sociedades. Pero fíjate que en el caso de Ricardo Álvarez y de Tito Afura, es que dicen los papeles, fíjate bien, voy a citar el texto. Voy a citar el texto. Es que aparecen como accionistas de esas empresas offshore. Es que desde el momento en que vos sos accionista, Renato, sos parte de los propietarios de esa empresa. Pero no sé por qué veo que en esos papeles tratan de diferenciar el que trata de, el que crea o el que mete dinero en esas empresas de los que dicen son accionistas. No sé, marcan una diferencia, percibo que marcan una diferencia. Un accionista es el propietario. Si Un creas una accionista es empresa, propietario de una empresa. te vuelves accionista. Claro. Vos creas una empresa y depositas acciones para crear esa empresa. Y la gente que compra acciones se convierte automáticamente en un Ok. propietario. Puede ser que mi interpretación sea la incorrecta, pero no sé por qué percibí eso. Bueno, ya he explicado todo este asunto, vamos a entrarle al tema. Miren, y el tema también lo tengo anotado. Debo admitir que casi no dormí. Casi no dormí, leyendo y leyendo para tratar de llevarle una explicación pedagógica a la gente, que la gente entienda, pues. Por lo menos que comprenda la gente qué significa esto. Yo decía que al menos el alcalde Afura, a Ricardo Álvarez, Porfirio Lobo no puede porque está enfermo, deberían salir a explicar esto. Deberían salir a explicarlo. Y sobre todo Narri Afura debería salir a explicarlo, él personalmente, que es candidato a la presidencia de la República.
Hay que decir algo también, Renato. Mira, y solo termino esta idea. ¿Y sabes por qué? Porque en un pueblo con 6 años de escolaridad, muchas veces se hace difícil comprender esto, el alcance de esto. Y es obligación de los medios informarle y muchas veces desmenuzarle a la gente qué significan estas cosas. Sobre todo cuando de por medio hay el nombre de un aspirante a la presidencia de la República, ¿verdad? Narri debería salir y decirle a nuestra gente y explicarle a nuestra gente y que nuestra gente se informe y tome su decisión, por lo menos. Me decía Julio, para terminar Sí, ya y pasar al solamente, tema central. un poco en base a lo que explicaba José Luis, y es cierto, la revelación que se hizo hace unos pocos años de los famosos Panama Papers y todo este informe ha hecho que los entes reguladores de los sistemas financieros en los países arrecien en el control, ¿verdad? Y las normas de Basilea, estamos en Basilea 3 ahora, han reforzado muchísimo el tema de sus controles. Y hay que aceptar entonces que hace 10, 15 años esto era muchísimo más fuerte que ahora, ¿verdad? Evidentemente la revelación, esperemos que sea así, la revelación que ha hecho este consorcio importante de periodistas internacionales allá en Washington, va a hacer también que se tomen más medidas al respecto. Pero yo te voy a decir una cosa, Renato y José Luis. Sí. Mientras, repito, en el mundo, hay que aceptar que estamos en una era de globalización, en donde todo se va armonizando poco a poco, ¿no? Cuando yo estudié economía en los años 80 y en los años 90, y recuerdo que cuando Paul Krugman, que escribió un famoso libro en aquel tiempo, que era el texto de nosotros en Economía Internacional, ¿verdad? Un libro de Economía Internacional del entonces futuro Premio Nobel de Economía, decía que la tendencia era a que hubiese una armonización completa en tasas de interés y en tasas impositivas en el mundo debido a la globalización, pues no dejaba de tener razón. En aquel momento yo lo miraba bien difícil, pero ahora cada vez estoy viendo más plausible esta posibilidad, ¿verdad? Europa está dando un ejemplo en este momento. Bueno, Europa dio el primer ejemplo a finales de la década de los 90 cuando armonizó todo y una sola moneda y todo eso. Entonces, parece difícil, ¿verdad? No es posible porque las tasas impositivas en los países son muy diferenciadas, ¿verdad? Imagínese que usted en Guatemala, por ejemplo, la carga tributaria es apenas del 10% del Producto Interno Bruto, en Honduras es del 17%, ¿verdad? Y usted va a Alemania o va a Suecia es del 40, 50%, ¿verdad? Entonces, mientras eso no se armonice en el mundo, siempre van a haber incentivos para que la gente esté queriendo beneficiarse utilizando estos paraísos fiscales en donde por llevar su dinero a usted no le están cobrando prácticamente nada, ¿no? Es un incentivo que ellos dan y mira, Renato, si vos vas a estas islas, al Gran Caimán, a las islas estas Bahamas y a todos esos paraísos fiscales, vos vas a ver que la gente vive bien ahí. Ahí prácticamente no hay pobreza en esas islas. ¿Y por qué es? Porque ellos viven prácticamente, su modus vivendi como países es trabajar con estos grandes capitales que vienen de los países, de los otros países, ¿verdad? Servicios financieros es superación. Exactamente. Y entonces así ellos hacen que sus poblaciones vivan bien, ¿verdad? Entonces tiene que haber un arreglo en todas estas condiciones que están dando la globalización actual para que en el mundo se pueda llegar a operar sin que exista este tipo de arbitraje, ¿no? Muy bien, entonces miren que ando buscando tunota.com. Tunota.com, si por favor, porque no sé por qué razones, tengo 2 aparatos aquí y aparatos modernos y ninguno me abre, ni mi teléfono ni la tableta. Porque a partir de esto que aparece en tunota.com vamos a hacer el frente a frente de esta mañana. Y la nota como tal se refiere precisamente a una declaración de un estadounidense. Eric Olson, ¿conocen a Eric Olson? ¿Lo conoces tú? No recuerdo. Es un hombre muy ligado a la sociedad civil estadounidense, que dice que Estados Unidos pretende crear la Fuerza de Tarea Anticorrupción sin el apoyo del Triángulo Norte de Centroamérica. Sin el apoyo del Triángulo Norte de Centroamérica. Y 2 cosas rescato en esta nota, si me lo pueden ubicar aquí para leerlo, por favor.
miren, aquí dice que Estados Unidos pretende crear una fuerza de tarea anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero sin la colaboración de los países que integran el bloque, Guatemala, Honduras y El Salvador, por desconfianza en sus operadores de justicia. Fíjate bien, Julio y José Luis. Por desconfianza en sus operadores de justicia. Ajá, pero todavía no se entiende mucho. Sigamos con la nota. Según el director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de Seattle International Foundation, Eric Olson, que es muy ligado a las esferas del Departamento de Estado, esto lo digo yo, esto último, la nueva logística que el país norteamericano quiere aplicar es debido a la poca confianza que existe en las instituciones regionales encargadas de administrar justicia. Sigamos, porque para mí lo bueno viene acá. Olson aseguró que hace aproximadamente 6 semanas se inició la integración de los equipos técnicos que tendrán a su cargo investigar a corruptos centroamericanos. Lo más apropiado sería que los ministerios públicos y juzgados locales de Guatemala, Honduras y El Salvador apoyaran y armaran investigaciones para combatir la corrupción. Pero estos no están en condiciones de poder garantizar el Estado de Derecho. Fíjate bien, ni el Ministerio Público, ni los juzgados locales de Guatemala, Honduras y El Salvador están en condiciones de poder garantizar el Estado de Derecho y están siendo manipulados políticamente. Es obvio que hay que buscar otros caminos. Fíjense bien qué palabras. Bueno, sigamos. Los investigadores que conforman la Fuerza Anticorrupción serán de departamentos de justicia. Además se involucran fiscales, funcionarios del Departamento del Tesoro y del FBI. Además, Olson manifestó que las investigaciones que realicen los estadounidenses, fíjense bien en esto, solo se limitarán a armar casos en contra de políticos, funcionarios y miembros del crimen organizado que hayan colaborado o cometido delitos en el país norteamericano. O sea que si tú no has cometido delitos que no le afecten a ellos, no se mete Estados Unidos con esta gente. ¿Qué te parece? Es lo lógico. Sí, porque algunos dirán, ¿y por qué Estados Unidos tiene que venir a hacer justicia así, para todo ¿verdad? acá? Aún así hay limitaciones jurídicas para el tema, ¿verdad? La investigación corresponde a los órganos estatales de un país, los órganos constituidos. Entonces ¿verdad? vamos a seguir así como estamos. Mientras no tengamos, Entonces vamos a seguir así. una armonización completa en las leyes tributarias y en las leyes financieras en el mundo, va a ser muy difícil que esto no se pueda dar, Renato. Es casi natural, estas cuestiones emergen espontáneamente porque la gente siempre anda buscando mejorar sus utilidades. Pero dígame una cosa, Renato, entonces si en Estados Unidos matan a un hondureño y no hay una investigación, tenemos el derecho nosotros de ir a investigar allá quiénes fueron los causantes, cómo fue el delito. Yo los entiendo. Pregunto esto porque realmente yo entiendo el interés de poder cubrir algunos espacios porque políticamente está sesgada el tema de investigación y tiene algunos otros factores. Lo entiendo. Debería definir un poco más el papel, cómo lo va a hacer, porque estoy de acuerdo con usted, pero no podemos suplantar el papel de los órganos de investigación del país, sean deficientes o no sean deficientes. Me voy a una parte jurídica, me explico, porque usted tiene que argumentar un caso con aspectos que hayan seguido procedimientos. Mire, Estados Unidos, si usted lo ve en una película, si la policía entra y el investigador entra y la policía deshace las pruebas y todo lo demás, ya hay un conflicto. Yo los entiendo a ustedes, ¿verdad? Yo los entiendo, claro que los comprendo, pero ustedes compréndanme periodísticamente a mí también, ¿verdad? Cuando utilizo algún lenguaje hasta literario, yo sé que Estados Unidos tiene que actuar si los hondureños aquí, políticos, funcionarios o crimen organizado han cometido delitos en Estados Unidos porque le afectan a ellos. Que es lo que Si aquí hay actos de corrupción, si aquí la gente evade el fisco y mete el pisto en los paraísos fiscales,
que no es en Estados Unidos, porque Exacto. dicen que Dakota del Norte también es un paraíso fiscal, que tiene que venir a ser Estados Unidos. Yo lo entiendo desde esa perspectiva de ustedes. Pero cuando dicen los gringos, es que ahí dicen los juzgados locales y el Ministerio Público no nos garantizan Estado de Derecho. Por eso que les pregunto yo, y entonces, ¿vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? Es cuando tú interveniste. Un Pero Estado bueno. fallido. ¿Ah? Un Estado Entonces, fallido. no, porque pues si- yo por eso, si miren, ya yo les voy a viene- dar dos opciones para que ustedes me digan con cuál interrogante me quedo. Vamos con la primera opción. Vamos con la primera opción. Vamos a ver. Y después voy a la pausa. Ok. Ya que Estados Unidos renuncia a un combate general contra la corrupción en el Triángulo Norte, ¿visualiza usted en el panorama político hondureño un liderazgo capaz de realizar ese objetivo en una sociedad casi secuestrada por la corrupción? Ok, espérate, que nuestros panelistas lean bien la pregunta, porque ahora viene La segunda. la segunda opción. Ok, vamos con la otra opción. Ya que Estados Unidos renuncia a un combate general contra la corrupción en el Triángulo Norte, ¿visualiza usted en el panorama político hondureño un liderazgo capaz de realizar ese objetivo en una sociedad cerrada y casi blindada por los círculos de poder? Interesantes preguntas, ¿no? ¿Con cuál me quedo, José Luis? Ya a esta altura ya debe usted tener definida la respuesta. Yo me iría con espontánea. Me iría con la primera. Yo también me quedo con la primera. ¿Y qué de malo le miran a la segunda? No, no le veo nada de malo, está muy bien planteada también, pero me parece que está mejor la primera. Es más general, Sí. menos sesgada. Y además, ¿Creen que en la segunda hay sesgo? no es que tiene que- sesgo, Renato, solo Ajá. que me parece que sí es más integradora la primera, porque estás hablando de qué posibilidades hay de que se puedan romper esos Ahí círculos dice que están casi capturando al secuestrada, Estado. quiere decir que hay posibilidad. Correcto. Y todo depende de la clase política que, No. Es correcto. que venga. Por eso es que me voy con la primera. Es decir, correcto. la No segunda es que cierra esté mala, totalmente. pero da la impresión de que la segunda no te da opción de que haya Correcto. una salida. Y ahí dejo que hay hondureños todavía Por supuesto. que no están pensando en la corrupción, para ser honesto. Habemos. Y yo sí Sí, creo es que yo no me involucro, yo solo me involucro en lo malo para que después no digan que uno se la tira de Santulón. ese tema Sí. de la de los buenos y los malos a mí tampoco me Sí. gusta mucho, ¿no? Entonces- y que yo soy de los buenos y que los otros son los malos. ¿Te acordás, José Luis, que lo estuvimos hablando el otro Preguntémosle día, ¿no? a Rubén Darío Sorto, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la primera o con la segunda? Buenos días, Rubén Darío. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la teleaudiencia y saludos a sus panelistas. Me quedo con la primera también porque es una ok. pregunta más abierta. Sí. Es una pregunta que permite distintas aristas, distintas ópticas, y lo que se requiere en este momento es analizar precisamente el liderazgo que debemos de escoger en menos de 60 días y que va a estar tomando las riendas de este país a partir de enero, ¿verdad? Definitivamente aquí el problema usted lo está tocando, el problema que hemos venido aquejando y las razones por las cuales el día de ayer y los días anteriores y los meses y los años anteriores hemos estado atascados en medio de la corrupción, ese hay que atacarlo. Y no solamente es el liderazgo en uno de los poderes, sino en todo lo que vamos a escoger, en los alcaldes, en los diputados, en el jefe de casa presidencial, ¿verdad? Entonces hay mucho material que podemos discutir y de nuevo compartir con el pueblo hondureño y con los panelistas. Muy bien, vamos a la primera pausa, entonces nos quedamos con la primera opción. La primera opción, yo dije que sean los invitados hoy los que definan con cuál de estas opciones. Ya que Estados Unidos renuncia a un combate general contra la corrupción en el Triángulo Norte, miren, claro, yo sé que no pueden venir ellos aquí a juzgar a personas por cualquier delito sin haberse visto afectados ellos, ¿verdad? Claro. La verdad que
la delegación de hacer justicia y combatir la corrupción es estrictamente de nosotros los hondureños. Correcto, ese es el punto, Renato. No, estamos totalmente No, creo claros. que- Toca a la fiscalía, ¿verdad? Estamos Renato, totalmente Para eso claros. es yo una creo fiscalía, que- si no, entonces cerrémosla, pues. En el caso de Honduras, involucrarnos con los tres, hay que hacer una diferencia. Nosotros vamos a unas elecciones y va a haber un cambio, quiera o no, que va a llevar a un proceso también de reestructuración a corto plazo de la Corte Suprema Sí, y la Fiscalía. Aunque tiene su... No el mismo tiene- caso de Guatemala y El Salvador que están en esa situación, Correcto, ¿verdad? pero es discutible todo esto que va a haber un cambio, quiera sí o no, José Luis, sinceramente. Bueno, ¿verdad? de eso podemos hablar después de los anuncios, no lo pero sabemos, sí. Sí, pero miren, a mí lo que más me impactó es cuando dicen que los juzgados locales y el Ministerio Público no están en condiciones de garantizar Estado de Derecho en Honduras. ¿Y por qué razones? Yo me pregunto por qué razones, hombre. Y cuando esta gente como Eric Olson dicen esas cosas, es porque no las quiere decir el subsecretario de Estado, Por cierto, ninguna de las subsecretarias de Estado, ni el secretario de Estado. Por cierto, Renato, Sino que ponen a voceros. Ricardo Puerta me está diciendo ahorita que Eric Golson ha trabajado en Honduras ya, hizo un trabajo muy importante con FOSDE sobre el tema de las remesas y los tepecianos Sí. y todo este asunto. Entonces, No, es un hombre que es un conoce... tipo que tiene mucho conocimiento. sobre Claro, esto. conoce muy bien a Honduras. Entonces, cuando me dicen a mí que los juzgados locales y que el Ministerio Público no están en condiciones de garantizarnos Estado de Derecho, y entonces, como decía aquel cómico mexicano, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegan las noticias en frente a frente en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com, que hoy está en su versión PDF disponible para usted. La portada de hoy: declaran estado de emergencia en Guanaja, Islas de la Bahía, tras voraz incendio. Cardenal Rodríguez dice: en estas elecciones se está jugando el futuro de Honduras. Y bueno, ya les decía que está lista la nueva edición de Tu Nota PDF para este lunes 4 de octubre. Honduras contratará a 300 obreros para acelerar las labores de limpieza en Guanaja. Hondureña Sirey Morán logra entrar en la mansión de nuestra belleza latina. El programa se transmitió en vivo ayer por Telecadena 74. Cuerpo de Bomberos ya realiza trabajos de limpieza e investiga cuál fue la causa del incendio en la isla de Guanaja. Y bueno, estas y otras noticias están ahí listas para que usted pueda ampliarlas, y por cortesía de Banco de Occidente reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ahí está la pregunta en pantalla esta mañana, 4 de octubre de 2021. Ya que Estados Unidos renuncia a un combate general contra la corrupción en el Triángulo Norte, ¿visualiza usted en el panorama político hondureño un liderazgo capaz de realizar ese objetivo en una sociedad casi secuestrada por la corrupción? Y reflexiones sobre estos conceptos que vienen de líderes civiles de Estados Unidos muy conectados con los círculos de poder demócratas. Eric Olson, muy conectado con los círculos de poder demócratas. Algunas veces pienso que cuando no quieren que sea Ricardo Zúñiga o aquel colombiano que tiene un alto cargo, Tantos. que digan las cosas, ponen a estos líderes de sociedad civil sí. a decirlas, porque estos líderes civiles son consultados inclusive por los funcionarios estadounidenses sobre la situación en estos países. Ministerio Público y juzgados locales no tienen las condiciones para garantizarnos Estado de Derecho. Hombre, y un Estado de Derecho sin Ministerio Público y sin juzgados con credibilidad, cooptados por la política, y los políticos, está a la deriva. Si no es que va camino hacia el total fracaso. Y son versiones que no nacen de nosotros, sino de liderazgos civiles en los Estados Unidos. Pues ese es el puntito. Por eso la pregunta: ¿ve usted en el panorama liderazgos políticos capaces de realizar estos objetivos de luchar contra todo lo que signifique corrupción en estos países?
los ve en el panorama político. Por eso es que tenía algo de cierto la otra pregunta. Porque los círculos de poder del país son cerrados, blindados. Bien me decía Mel Zelaya me lo dijo una vez, mira, me dice, no mandamos los presidentes en Honduras. Nunca. Mandan otros, dice. Entonces, por eso es que también la otra pregunta tiene su asidero. ¿Hay algún liderazgo coherente, capaz de desafiar ese problema estructural que tenemos, sin verse amenazado a que lo saquen del poder? Julio Raudales, José Luis Moncada y Rubén Sorto responden brevemente para que tengamos un montón de preguntas y respuestas esta mañana. Julio. Totalmente de acuerdo con el hecho de que Honduras es un estado capturado. Es un estado en donde, como bien decís que te mencionaba el presidente Zelaya, grupos de poder, grupos de interés, tienen totalmente cooptado los elementos de toma de decisiones, y es la razón fundamental por la cual las organizaciones, las instancias públicas no están funcionando adecuadamente, y ya hemos tenido varios ejemplos que muestran el fracaso de esto, ¿verdad? Se quiso implementar un mecanismo que permitiera, con la ayuda internacional, Renato, más allá de toda la plata que antes habían gastado la Unión Europea, la misma idea, ¿verdad?, y otras instancias internacionales para fortalecer a los hacedores de justicia acá en el país, a los organismos que ejecutan la justicia acá en el país, y no se pudo, pues se buscó esa instancia por la presión popular, ¿verdad? Creo que hay que darle ese crédito también a estos jóvenes que en el año 2015 salieron a las calles a pedir justicia, a pedir transparencia, ¿verdad?, y a pedir que de verdad se capturara y se ejecutaran juicios de manera adecuada contra las personas que han abusado del poder acá en el país para hacerse ricos. Se instauró la Maxi y ya vimos con mucha frustración cómo este proceso también quedó en la ruina, ¿verdad? Y no se me olvida a mí que alguien internacional, Renato, hace algunos años me decía esto. Es interesante Honduras, ¿no? Un país tropical, pero donde todo el mundo patina. Es un país tropical con mucho calor, pero todo el mundo patina, porque aquí no hay iniciativa que haya tenido realmente éxito. Y la Maxi creo que es uno de los ejemplos más gráficos que mejor nos pueden explicar este fracaso. Pero yo insisto, Renato, y por eso me quedé con la primera pregunta. Mientras nosotros los hondureños no asumamos la responsabilidad por el rescate de la institucionalidad y por hacer que nuestras instituciones sean inclusivas y romper esa cadena que ata al país y que tiene al Estado capturado y que lo lleva al fracaso, no va a haber nadie que nos pueda ayudar. Yo reniego de la posibilidad de estar solamente esperanzados a que sean unos periodistas norteamericanos o a que sea una fiscalía en Nueva York o en cualquier otro estado de Norteamérica, o a que sean los europeos quienes nos vengan a salvar. Si no lo hacemos nosotros mismos, si no despertamos nosotros mismos, va a ser muy difícil que la cosa cambie. José Luis. Mire, hilvanando con la idea de Julio, yo comparto totalmente esa idea. Y yo particularmente creo que esa es la importancia de las elecciones de este año. Indiscutiblemente hemos tenido 8 o 12 años viendo la situación particular del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia y los juicios, y que no es una queja particular del gobierno de Estados Unidos lo que está pesando, sino de la mayoría de los hondureños, que no vemos una actuación clara, transparente y objetiva de los órganos del Estado en esa materia. Por lo mismo, el liderazgo de una persona es importante, pero yo creo que la decisión se va a tomar en un poder legislativo. He ahí, y reitero, la importancia de las elecciones de noviembre de 2021, donde la mayoría de los hondureños tienen que apostar a que haya esta fuerza política en el Congreso tenga una mayor integración, tenga una mayor representación, y ese casi secuestrado signifique
que se integre gente que realmente venga con un mensaje diferente y que se destrabe de esos lazos de la clase económica y política y social que de una u otra manera tiene un efecto en los políticos. Aquí tendemos a matricular y decir, es culpa de los políticos, es culpa de la clase económica y política del país que está intrínseca en esas decisiones y que tiene un conflicto de intereses o intereses muy claros que proteger. Por eso yo particularmente creo que puede haber un líder, puede ser el líder de mi partido o cualquiera de los otros tres que tienen posibilidades, pero las decisiones se van a tomar en el Congreso de la República, donde próximamente hay un cambio en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, donde nosotros como hondureños, y como dice Julio, somos los responsables de generar ese cambio. Y ese cambio lo podemos ejercer en el sufragio, en tener la claridad en esa lista de candidatos, quiénes son los que tienen mejor condiciones y que esto no nos engañen ahorita que quieren el voto y después cambien. Porque ahí sí, yo creo que el pueblo hondureño no va a seguir aguantando estas situaciones. Hay una frasecita en la que pinchó Josué Luis y se hizo juez y parte del asunto, inclusive mi candidato. Ahora, yo lo voy a desafiar aquí, cree que ya ni puede, ya que usted lo mencionó, vamos a ver. Usted es un hombre preparado, cree que puede combatir la corrupción. Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que es una persona que pasó lo que pasó, él asume y en todos sus discursos habla de su situación, pide perdón, fue castigado, lo superó, tuvo un efecto en su personalidad, en su vida, está haciendo una propuesta interesante, ¿por qué no? Bueno, lo dejo ahí, pero ya no mencionemos candidatos porque están como analistas. Están como analistas hoy, estamos como analistas. Yo no mencioné candidato, yo mencioné partido. ¿Quién es el candidato de su partido? No, y en eso estamos, yo los estoy escuchando y reflexionaba mientras los escuchaba a ustedes. Si un pueblo con 6 años de promedio de escolaridad puede votar bien, se los digo, esa va a ser la siguiente pregunta, prepárense para ello. Un pueblo con 6 años de escolaridad, como nos ha venido ocurriendo desde el retorno de la democracia, ¿creen que puede votar con calidad? No me respondan ahorita. Me responden ya en un ratito, después de la pausa comercial. Pero antes escucho a Rubén Darío Sorto con la primera pregunta que planteaba. Adelante, Rubén. Yo sí creo que el electorado, a pesar de su nivel de escolaridad, cuenta con una característica que en este momento pesa sobremanera en el proceso electoral y que puede dar como resultado la elección de personas sensatas, de un liderazgo genuino, de un nuevo liderazgo, y es el sentido común. Probablemente una persona no cuente con un título universitario, no cuente con un título de estudios posteriores a nivel primario, pero el sentido común le hace tomar las decisiones correctas, el sentido de sobrevivencia inclusive. ¿Y por qué estoy hablando de sobrevivencia? Porque lo que nos estamos jugando en este momento es el futuro de la nación, el futuro de Honduras. Y vea, yo le acabo de enviar una gráfica que tiene algunos años que la preparé precisamente para un frente a frente, y le pido por favor a don Carlos Andino que la muestre. Ese ciclo de relación de prosperidad, justicia, si logramos entender como pueblo, como cuerpo que va a elegir ese liderazgo que va a definir el destino de la nación, esto es lo que va a determinar el resultado de la elección. ¿Quién es la persona adecuada o quién es el cuerpo, el grupo de personas? Porque estamos eligiendo, insisto, alcaldes, diputados, presidente. Vea, usted ha dicho una gran verdad, Renato. El Estado de Derecho en Honduras es inefectivo. Y eso tiene como resultado que los niveles de corrupción sean altos. Nadie puede decir lo contrario. La persona que diga que en Honduras prevalece la justicia y prevalece la transparencia, niega y trata de tapar el sol con un dedo. Ese es uno de nuestros problemas medulares. ¿Y por qué existe corrupción? Pues porque existen altos niveles de impunidad,
los operadores de justicia no funcionan y por ende, precisamente por eso, porque no funciona todo el aparato de justicia, porque lo político y esos grupos de poder a los cuales usted hacía mención han contaminado el sistema judicial, en la nación no prevalece la justicia, no prevalece el Estado de Derecho. Y ¿sabe qué? Como empresario se lo digo, los capitales son ariscos, los inversionistas somos ariscos, donde no existe justicia, donde no hay Estado de Derecho. Y eso a que nos lleva a niveles de prosperidad muy bajos, a niveles de inversión insuficientes, a niveles educativos muy bajos, a niveles de pobreza altísimos. El problema del hondureño en este momento es que no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Porque no hay inversión, así de sencillo. Entonces es un ciclo que se explica por sí solo. Muy bien. El liderazgo que entienda esto es el que debemos de escoger en las próximas elecciones. Muy bien, por favor, ese cuadro que nos decía Rubén Darío Sorto, es que lo quiero leer, voy a pasarme aquel plasma, porque es cierto, hace años nos lo dijo aquí Rubén Darío Sorto. Ciclo de la relación prosperidad-justicia, Julio y José Luis, pongan atención a esto. Sí. ¿Por qué existen elevados niveles de corrupción? Comenzamos con esa pregunta. Impunidad. Porque existen porque existen niveles de impunidad. ¿Por qué el sistema de justicia no funciona? ¿Existe un rezago en la mora judicial enorme? ¿Por qué no funciona el sistema judicial? Es que solo él lo puede interpretar bien. Pero rápido, Rubén Darío, ahí se lo ponemos en pantalla para que lo diga en un minuto. Sí. Ahí lo tiene en pantalla, para que lo explique. Existen Un altos minuto. niveles de impunidad. Sí. ¿Por qué existen altos niveles de corrupción? Es el punto superior. Porque existen altos niveles de impunidad. ¿Y por qué existen altos niveles de impunidad? Porque el sistema de justicia no funciona. Existe un rezago en la mora judicial enorme. ¿Y por qué no funciona el sistema judicial? Porque el sistema judicial está contaminado por lo político. Los políticos tienen sus manos metidas en el sistema judicial del país. Entonces la nación, aquí no hay justicia, el Estado de Derecho es un Estado de Derecho golpeado, nulo. Donde no hay, ende, donde la por eso prosperidad no hay florece. prosperidad. Ok. ¿Y por qué hay pobreza en Honduras? Porque no viene la inversión. La inversión no viene porque como empresario se lo dije, como inversionista No. se lo he dicho. Hay pobreza en Honduras porque no hay empleo. Esa era la siguiente parte. ¿Y por Es qué no hay correcto. empleo? Porque no viene la inversión. Porque la inversión no cree en el sistema judicial jurídico. No hay garantía a la inversión, no hay garantía a la propiedad. Donde hay justicia, donde el Estado de Derecho prevalece, la inversión florece. Esa es la conclusión pura y sencilla y llana. ¿Coincide el economista Raúl Si usted se quiere explicar por qué existe pobreza en Honduras, aquí se explica, el origen está Es una de las en variables, el Sí, es sistema un poco más judicial. complejo que eso, ¿no? Está bien, está Obvio, bien el sí, enfoque, es pero es más un poco más complejo Es complejo. una que eso, variable, es una de las pero variables. para que el pueblo lo entienda, hagámoslo de manera didáctica. Sí, lo que pasa es que no podemos Estemos decir por aquí. que la única razón que explica la pobreza en Honduras es la falta de empleo, porque es una de las razones. Pero hay elementos claves, la productividad del trabajo y la productividad del capital, las dos son muy bajas en el país, pero eso requiere, Calidad y diversificación. porque, a ver, Y porque la hay un productividad es elemento baja, bien Julio. importante acá. ¿Por qué se está yendo la gente para los Estados Unidos, por ejemplo? 500 personas, de acuerdo al Observatorio de las Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma. 500 personas diarias salen del país. ¿Y quiénes son los que Interesante, se van, un Julio? elemento interesante es que de esas 500 personas que se van diariamente del país, el 91% está trabajando cuando se va. Tienen trabajo, pero no son lo suficientemente productivos y ellos Y entienden tienen trabajo digno, con salarios exactamente, ese es el que punto. cubren sus Ellos necesidades. entienden que si se van a los Estados Unidos van a ganar
Más. 10 o 12 veces lo que ganan acá. Entonces, que tengan empleo es un elemento, pero el empleo tiene que ser empleo de calidad, pero el empleo de calidad solo puede venir si la productividad del trabajo es lo suficientemente elevada. Si la productividad del de que capital depende de la educación. Exacto, y si la productividad del capital también, porque no solamente la productividad del trabajo, no es lo mismo una empresa productora puesta en San Pedro Sula o en El Progreso que una empresa, por ejemplo, productora puesta en Cartago, allá en Costa Rica. Es mucho más productiva en aquel país por razones que tienen que ver con lo que está diciendo el amigo Rubén Darío ¿verdad? Sorto. Sí, que me parece muy acertado, pero repito, el tema es un poco más complejo, ¿verdad? No, estamos totalmente claros. Tenemos que ir a una pausa comercial. Ya respondió Rubén Darío Sorto cuando yo hice la pregunta, ¿puede un pueblo con 6 años de escolaridad votar con calidad? Totalmente. Sí, dijo Rubén Darío. Sí puede. Bueno, ¿qué piensa Julio? ¿Qué piensa José Luis? Después de la pausa comercial. Esta pregunta es clave también en el programa. Esta pregunta es clave. Retornamos a la democracia en 1980, ¿verdad? Con una constituyente, luego con elecciones generales que nos permitieron tener al primer presidente democrático en varias décadas, Roberto Suazo Córdoba. Siguió José Simón Azcona Hoyo. Después de José Simón Azcona Hoyo vino Rafael Leonardo Callejas, posteriormente Reina, Flores. no, José Simón Azcona, ya dije José Simón Sí. Azcona Hoyo, ¿verdad? Después de Callejas, Callejas, Carlos Roberto Reina, Flores, Maduro. Don Carlos Flores, Ricardo Maduro, Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y 2 administraciones de don Juan Orlando Hernández. Se han hecho miles de promesas desde 1980 cuando comenzamos. ¿Cuándo fue que comenzamos a votar? ¿En el 80 o 81? En el 80, el 20 de abril de 1980 fue la elección de la constituyente, sí. Se han hecho miles de promesas, miles y miles de promesas. Con el retorno a la democracia, también muchos idealizamos y generamos optimismo de que el país podría encontrar el sendero de la prosperidad, del bien común. Uno puede hablar de todo, de economía, de todo puede hablar. Y todo tiene un objetivo, el bien común. Todo tiene un objetivo, el bien común, la igualdad, menos desigualdad, menos inequidad, el bien común. Ahí se resume todo lo que busca la gente de bien. Pero bueno, miren, los indicadores nos indican que no hemos logrado el objetivo. O miento, ¿no, verdad? No hemos logrado el objetivo. Totalmente. ¿Cuántas oportunidades ha tenido la gente de ejercer el sufragio y votar por los mejores? No siempre lo hace. Cada 4 años, muchos liderazgos políticos decepcionan, señalados de esto, de aquello, de lo otro, de esto. Entonces la pregunta para mis panelistas, ya que ya conozco la respuesta de Rubén Darío Sorto. Con 6 años de escolaridad, ¿se puede votar correctamente, con calidad? ¿Sí o no, Julio? Hay estudios internacionales, Renato, y también hay estudios acá en Honduras que revelan que no, claramente. Hay un famoso filósofo que trabaja en la Universidad de Harvard que se llama Brian Kaplan, que escribió un libro interesantísimo basado en los estudios de más de 20 años de trabajo con los votantes norteamericanos, oí bien, con votantes norteamericanos. Sí. Se llama El mito del votante racional, en donde demuestra que los votantes en los Estados Unidos no actúan con racionalidad, actúan con el corazón, actúan con el sentimiento. Y hay trabajos que se han hecho acá por NDI, me refiero al Instituto Nacional Demócrata, mejor dicho, o la Fundación Frederick Ebert, que te demuestran claramente. Voy a mencionar uno, el último que leí, que es el de doña Julieta Castellanos, que demuestran claramente que el votante hondureño se mueve por otras razones ajenas a su mente, a su raciocinio, y va un poquito más allá. Y lo dijo el ministro de la Presidencia también en una grabación que le captó ahí algún traidor de su grupo y que lo distribuyó. Queda claro,
Con ese solo ejemplo, pero creo que doña Julieta Castellanos lo demuestra con mucha rigurosidad en su trabajo que hizo para el NDI hace poco, ¿no? No es precisamente la racionalidad la que mueve a los votantes hondureños, ¿no? Y esa es la razón por la cual los gobiernos actúan de forma coherente con esa visceralidad que es la que mueve a la gente. Mira, y lo entienden también los políticos, que mira cuáles son las estrategias ahora de los políticos en su mayor parte, filmarse haciendo payasadas para después publicarlo en las redes, porque son de la creencia que se viralizarán sus payasadas en las redes y que por ese simple hecho la gente votará por ellos. Mira que hasta ellos mismos creen que la única forma de que los elijan, entre más payasos son, más seguro tienen la curul. Totalmente. Hay otro escritor también famoso, profesor también de allá creo que es de Georgetown en Estados Unidos, que escribió un libro que se llama Against Democracy, contra la democracia. Y es interesante porque su tesis es, la democracia no está funcionando. La democracia es instrumental, dice él, ¿verdad? Es como un martillo. Un martillo, vos no podés alabar o querer un martillo por lo bonito, por ser un martillo. A vos un martillo, o te sirve o no te sirve. Si vos clavas bien con él, lo utilizás. Si no clavas bien con él, te buscas otra cosa. Entonces, él dice, y divide a los votantes en 3 grupos, ¿verdad? Y los pone de una forma muy, muy interesante, dice, ¿verdad? Están es la gran mayoría que son los hooligans, ¿no? Que son personas que piensan que el que es del otro partido es un tonto, ¿no? Que no discierne nada y que solo yo tengo la razón, ¿verdad? Y que son los que se mueren por ir a votar, los apasionados. Los Trump lovers, ¿verdad? Por ejemplo, que fueron a destruir el Congreso. El término hooligan la gente en Honduras lo conoce bien. Entonces, están esos, pero están también, ¿cómo se llaman los de Star Trek? ¿Cómo se llama? El señor este que tenía las orejas largas, el señor Spock, ¿verdad? Que eran las estrellas. Sí. Que esos son las personas que piensan, ¿no? Que razonan su voto, que estudian, ¿verdad? Que hacen listas y todo. Pero esos son una minoría, Renato. Y lo describe él allá para los Estados Unidos, pero nosotros podemos ver que es más o menos la misma situación aquí, ¿verdad? Hay gente aquí que lo que el líder de su partido dice está bien, ¿verdad? Y todo lo que diga cualquier otro está mal hecho, está malo. Entonces, la gente reacciona, y eso está estudiado, repito, no es algo que se le ocurrió a él, pero es producto de años de estudio. La gente reacciona con sentimientos, fundamentalmente, con las tripas, ¿verdad? Más que con el cerebro. Te envió un mensaje, Mel Zelaya. Sí. ¿Ya me lo enviaste? Sí. Lo quiero leer. No fue a mí que me lo envió, se lo envió a Julio. Y le dije a Julio que me lo enviara para leerlo. Aquí lo tengo. Julio Raudales. Xiomara propuso solicitar apoyo de ONU para crear una Sisi en Honduras. Asimismo, cambiar la forma de selección de la Corte, no la forma de nombramiento, sino en la forma de selección de los candidatos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia e instalar nuevamente la ley de la carrera judicial. ¿Qué quiere decir Mel con esto? Asimismo, cambiar la forma de selección con S. No está diciendo cambiar la forma de elección, está diciendo, asimismo, cambiar la forma de selección. Se descubrió. De la Corte. O sea que siempre han sido selectos. Se descubrió. Señalados. Asimismo, cambiar la forma de selección de la Corte, no la forma de nombramiento, sino en la forma de selección de los candidatos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia e instalar nuevamente la ley de la carrera judicial. Quedé medio enredadito ahí. Yo creo que el léxico... Lo mismo que derogar la ley de secretos, que está bien, la ley del Consejo de Seguridad de Defensa, la ley de escuchas, todo eso está bueno. Y todos son instrumentos para encubrir la corrupción. Coincido plenamente con el expresidente. Otro gran problema que tenemos es la forma en que opera el Congreso Nacional con opacidad
Mientras no se cambia la ley interna del Congreso, las leyes las seguirán haciendo los intereses particulares, no representantes del soberano. Y no es la ley, es el reglamento del Congreso. No, Ya la ni ley. siquiera se llama reglamento. La ley, sí. Ahora le Ah, pusieron la otro ley. nombre, No, pero es la ley, sí, es sí. una ley, es un decreto legislativo sí, ya. que ahí están los mecanismos, cómo se dirige el Congreso y los procedimientos ¿Quién se engaveta y quién no? para las sesiones del Congreso. Presidente Zelaya, si gana Xiomara Castro, su esposa, ¿qué diría? Yo no uso sombrero, por eso no puedo decir me quito el sombrero. Mi respeto. Si el presidente del Congreso Nacional, en un eventual triunfo de Libre, es que ya no se sabe si el presidente del Congreso próximo va a ser opositor al presidente del Sí, eso Ejecutivo. está por verse también. A eso Si la gente sabe votar, Acá dice el ¿verdad? presidente Zelaya también, Renato. Si la gente sabe La votar. selección la hace aquí el Colegio de Abogados, la universidad, a eso creo que se refiere, dice. No, Ahora, Renato, mire, no, volviendo. pero termino. Solo termino, no le quito más. Yo decía que si en un eventual triunfo de Xiomara y con cierta directriz de Libre en el Congreso Nacional, no digo que el presidente del Congreso va a ser de Libre porque no sé cómo va a quedar conformado el Congreso. Reforman eso que le llamábamos antes reglamento interno. Mi respeto, lo quiso hacer Mundo Orellana, lo quiso hacer fulano de tal parecido a Mundo Orellana, lo quiso hacer una fulana de tal, no lo digo despectivo, solo estoy imaginándome nombres, tal como lo quiso hacer Mundo Orellana. Cuando ya están en la directiva, saben que la única forma de controlar a su antojo la directiva es con y el Congreso es con el reglamento que tienen, por eso no lo cambian, por eso no lo vuelven democrático, por eso no lo vuelven pluralista, porque le sirve de herramienta de control de un poder del Estado. Correcto. Al presidente de ese Congreso y al partido que ganó las elecciones. Bueno, Es interesante que hay algo que nosotros como sociedad no entendemos, Renato, todavía. Es el hecho de que el único poder del Estado que tiene una sola cabeza es el Ejecutivo. En teoría, el Congreso Nacional tanto vale la opinión de un diputado como de la Junta Directiva, pero acá nos volvemos presidencialistas en todo. Lo mismo pasa con la Corte Suprema. El presidente de la Corte es el que decide qué es lo que... Eso no puede suceder si queremos un Estado republicano adecuado, que funcione. pero ya le paso a José Luis, es que con lo último que dijo el expresidente Zelaya, que ahora los magistrados los seleccionan 7 instituciones, la empresa privada, la Universidad Autónoma, el Colegio de Abogados y todas aquellas instituciones que al final terminan sacándolo. quienes los eligen ahí en el Congreso. No funciona eso. Y siempre así, hombre. quedaron 8 a Sí, 7, 7 a 8. No funciona así eso. Siempre quedó así 8 a 7, 7 a 8. En teoría sí, pero no es así. ¿verdad? Todos sabemos que no es así. Y que no estuviesen esas organizaciones. Lo elige el Congreso. ¿Y qué hace el Congreso? Nombran gente en función de los intereses de cada partido. Total. Sí que así ha sido. Mejor búsquense otra forma, más efectiva y que uno crea. A mí el candidato que me convenza que tendrá una fórmula para elegir y garantizar pluralidad de los magistrados de la Corte Suprema, le voy a echar el voto. Bueno, ¿la escolaridad influye en el voto de calidad o no, José Luis? Mire, sí, Renato, pero retomando lo que usted estaba diciendo, yo creo que las aspiraciones del presidente Zelaya y Xiomara son las mismas aspiraciones que tienen los otros candidatos de la oposición. Es decir, eso es un interés general que tiene la oposición, tanto Salvador, Yanni y los otros candidatos. Esa idea está ahí y es una problemática que viene arrastrándose desde hace muchos años atrás. Decir que en Honduras vivimos en una democracia después de 40 años, 41 años, es una utopía. Es decir, esta es una realidad que nosotros la vemos. Hay autores latinoamericanos que dicen que entre más pobre
sea los ciudadanos de América Latina, más fácil va a ser para dominar a la clase política y económica esos países. Y eso es lo que tenemos. Entonces, mientras usted no tenga mejor educación y tenga más pobreza, va a seguir gobernando una clase política y económica que eso tiene. Ahora, yo no desmerito y el tema de que el individuo que tiene menos de 6 años de escolaridad sí tiene una lógica. Lo que pasa es que tiene otro problema, tiene una necesidad. Y no piensa con la cabeza y piensa con el estómago. Y ahí es donde los políticos se aprovechan y el partido de gobierno es el que compra esos votos por esa necesidad del estómago. Y esa es una realidad que la estamos viviendo día a día y que no la vamos a cambiar y que es consecuente en toda América Latina. Lo que pasa es que aquí la vemos más evidente. La pobreza en Honduras ha crecido y preguntémonos por qué, Entonces, a pesar de los indicadores. Entonces es un problema real que la escolaridad influye en el voto, porque con 6 años muy difícilmente la gente va a encontrar un empleo bien remunerado. Correcto. Por lo tanto, siempre va a andar con el Exactamente. estómago semivacío y siempre va a andar con la mano extendida y pidiéndole al político que se aprovecha de eso. No, eso es una Entonces, realidad. es un y eso problema estructural. Y eso lo estamos viendo en esta campaña. Si uno va a los 18 departamentos, va a encontrar una acción del gobierno en este momento orientada a dar de comer temporalmente para conseguir un voto, ¿verdad? Entonces, Es Rubén una- Darío, perdón. Es una competencia desleal. Rubén Darío, ¿a usted no le sorprende en nada que Eric Olson, este líder de sociedad civil en Estados Unidos, diga que Estados Unidos quiere construir una fuerza anticorrupción sin el acompañamiento de estos 3 países de América Central en aquellos casos donde ellos se vean afectados por delitos de funcionarios, exfuncionarios o crimen organizado? Porque, ¿para qué un acompañamiento mal acompañado? Dice, el Ministerio Público, dice, me extraña porque Estados Unidos ha respaldado al actual Es que siempre lo ha fiscal respaldado. Chinchilla. Siempre. Si Sí. van a visitar a la presidenta, No, presidente de y la además Corte. le aflojan mucho dinero. Hay cantidades inimaginables de plata de cooperación. Cuando estos que van líderes ahí, civiles hablan es acompañamiento. por algo, que no nos garantizan Estado de Derecho ni el Ministerio Público ni los juzgados locales de Honduras. ¿Coincide plenamente con eso? Definitivamente que los norteamericanos han identificado que nuestros operadores de justicia pues carecen de garras y dientes para atacar a la corrupción. Quisiera, antes de entrar a detalle en este tema, acotar y cerrar el punto de la juventud. Es un elemento que no estamos tomando en consideración. Vea, el Centro para el Futuro de la Democracia en la Universidad de Cambridge ha identificado que en todas las regiones del mundo, los jóvenes que están comprendidos en las edades de 18 a 34 años son los que más insatisfacción con la democracia han mostrado en sus análisis. Son los que menos Pero votan. también, este punto coincide con la información que comparte Julio. Sin embargo, en este estudio también identifican que ese grupo, los de 18 a 34 años, son los que están mejor informados y que a pesar de esa insatisfacción, reciben información a través de sus aparatos electrónicos, a través de su teléfono celular. Prácticamente en Honduras hay más líneas de teléfono celular que población. Y cuando yo digo que el sentido común prevalece, es precisamente en función de este estudio, porque de igual manera identifica la Universidad de Cambridge que aún en Latinoamérica lo que más pesa en la toma de decisiones en las elecciones en países muy similares al nuestro han sido las redes sociales y ha sido la información a través de la cual los políticos han inundado a este grupo. Consideremos que van a haber de 500 a 600 mil nuevos votantes que nunca han ejercido el sufragio. Estos jóvenes, déjenme decirles que probablemente tengan 6 años de escolaridad, pero están bien informados. Entonces, cuando yo digo de que sí, el buen juicio, el sentido común puede prevalecer, pues hay información y hay evidencia también y estudios sólidos como este de la Universidad de Cambridge
que contravienen lo que estábamos exponiendo. Pero regresando al punto y cerrando mi intervención, la justicia norteamericana espera y que el sistema de pesos y contrapesos en nuestros países funcione. Y eso lo miden. Ellos lo miden a través de, por ejemplo, la cuenta del milenio. Y eso no ocurre en Honduras. En los indicadores de la cuenta del milenio todavía seguimos saliendo reprobados precisamente por un tema de corrupción, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarse que no se hagan acompañar por los operadores de justicia de nuestros países. Muy bien, muchas gracias, Rubén Darío Sorto. A Darío Sorto no le he preguntado sobre estas empresas offshore. Siempre que yo pronuncio, Julio lo repite y yo creo que Julio me está corrigiendo, pero no le acabo de entender la pronunciación a Julio. Es aguda la palabra, offshore. Offshore, claro, No es pero, offshore, sino pero offshore. es que Julio tiene el inglés No es cierto. del San Francisco, Instituto San Francisco. El mismo Yo mío. tengo el inglés Del padre Neri. del Gonzalo Barahona del Porvenir Francisco padre Morazán. Neri, ¿verdad, José Luis? Deben El padre comprender. Neri. Estuvimos en el mismo colegio con Julio. Deben comprender que mi inglés es rural. Entonces Del no padre Neri, tiene el padre Neri pronunciamiento. nos da inglés. Es que siempre que digo offshore, yo escucho a Julio que dice, repite la palabra. Digo yo, es que me está diciendo que rectifique, que no es así que se pronuncia. Pero ya le aclaro en público, yo tengo el inglés rural. Ellos tienen el inglés Los dos tenemos privilegiado de aquellos tiempos mal inglés. cuando el San Francisco dominaba aquí la educación media. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, Mel Zelaya le sigue escribiendo a Julio. ¿Qué Y- tiene Julio con Mel? Y Julio me dice, ¿y por qué no te escribí a vos? ¿Por qué no tenés mi número? Le digo. Es que yo cambié de número. Seguramente por eso no lo tiene. Vamos a ver, Julio Raudales. Me interesa. Porque yo sé el peso que va a tener Mel si el gobierno próximo de Honduras está liderado por doña Xiomara. ¿Cómo no? Con la experiencia que tiene. Dice, el problema es que aquí pueden destituirlos y los tienen amenazados. Una vez que se nombren, debería de estar blindado por los 7 años. Coincido en eso también. Coincido en eso. Estados Unidos no lo nombra el presidente, lo selecciona el presidente y lo nombra el Senado. Sí, en Estados Unidos el presidente Lo nomina y lo el ratifica el Senado. presidente nombra a alguien y el Senado lo ratifica. Si no los ratifica el Senado, adiós. No. Y hay un tema más de No, conservadores no se convierte, y liberales, no se ¿verdad? convierte en magistrado. No, presidente, pero si usted va por esa línea de que el presidente o la futura presidenta nombren a los magistrados para que después lo ratifique el Congreso con los congresos hondureños tal como son, ahí me preocuparía más, José Luis y Julio. No, además viene un congreso. Mira, ahí me preocuparía mire, más, te lo digo, si siguiéramos la fórmula de Estados Unidos, ¿ve? Yo no sé si vamos a tener la formación y el interés de gobernabilidad en un congreso como viene, Julio. Esto va a ser bien complejo, va a estar bien dividida la cosa y ojalá que haya la suficiente madurez y sabiduría para ver por el interés del país, porque indiscutiblemente el congreso va a ser bien complejo. Los intereses o las aspiraciones de cualquier candidato, de Xiomara, de Papi, de Yanni, de Salvador, podrán ser muy buenos, pero en el Congreso es donde vamos a tener una dificultad, Renato. Mira, aquí nuestros políticos no tienen ni la capacidad ni la madurez como para seleccionar a profesionales en el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no sean de su misma línea e Totalmente. interés, sinceramente. Así es. Aquí dice mal. No creo que doña Xiomara nombre gente que ya esté convencida que en algún momento puede votar en contra de algún caso y causa que sea de su interés.
No, yo creo que nos corromperíamos más si le damos la oportunidad a los presidentes de la República que nombren a los magistrados de la Corte para que lo ratifique un Congreso que no es nada independiente y que es borreguito siempre del Poder Ejecutivo. Sí, Mira, Julio. aquí dice el presidente, entonces, hay que cambiar las instituciones corporativas que seleccionan, seleccionar sus asesores, que seleccionan sus asesores. Han salido varios maestros que son asesores de la banca, dice. ¿Varios qué? Maestros. A eso me refiero, dice. Bueno. Perdón, Renato, pero ¿a quién estamos escogiendo? ¿A doña Xiomara o al presidente Zelaya? ¿Por qué el presidente Zelaya? Yo entiendo su liderazgo como líder político, pero él no va a ser el próximo presidente y las propuestas que está haciendo pareciera que él es el que va a estar dirigiendo a doña Xiomara. Y Bueno, eso, en vez de generarme tranquilidad, me genera inquietud. Porque No, pero yo pienso que él está opinando como cualquiera. ya pasó por ahí. Yo pienso que él está opinando como cualquiera. Sobre todo por lo que yo entiendo que la opinión de él se generó por lo que Renato mencionó que le dijo él cuando él era presidente. Sí, que me Entiendo dijo que los por ahí presidentes viene, en ¿no? Honduras no mandaban, que quienes Sí. mandaban eran otros. Y me dijo, quien manda en Honduras es la banca, me dijo. Así me lo dijo Pero él. entonces, de nuevo, ahí el que manda en ese partido es otro. Y yo lo digo como analista. No lo digo como empresario, lo digo como hondureño. O sea, ahí entonces el que manda es el presidente Zelaya. Mire, yo le digo algo, a mí no me cabe la menor duda que en un gobierno de doña Xiomara Castro, Manuel Zelaya va a tener un peso y mucha influencia. Y no quiero decir que él va a mandar, porque al igual que usted, yo he preguntado, en este escenario, ¿cuál sería el rol del presidente Zelaya? No, y la señora tiene sus atributos y su independencia, pero que va a pesarme, él va a pesar, no le quepa la menor duda. Ahora, Pero ya estamos hablando como que sí ya, ¿verdad? no, y no Sí, dicen que tampoco, no dicen que las encuestas están bien cerquita, pues Aquí dice, mira Renato, dice, el mensaje que te mandé es que Xiomara había propuesto, dice él. Ah, bueno, ya ves. No he escuchado a es que doña Xiomara proponer. Julio está leyendo mal entonces. No, pero es que es cierto. No, ojo. Es que él lo dijo al comienzo. Mira, aquí tengo el mensaje. Ah, bueno, Xiomara pues. propuso solicitar apoyo para la ONU, para la CIS. Entonces él dice que él aclara, ¿verdad? Que Xiomara es la que propone. Dice. No, pero mire, Renato, ya en términos concretos, yo creo que las aspiraciones de todos los candidatos de la oposición son válidas. Igual las que acaba de mencionar el presidente Zelaya, la menciona Salvador, la menciona Yanni, la menciona los otros 12 candidatos de la oposición. Y es interesante. A mí particularmente sí me preocupa la conformación del Congreso. Y ahí es donde vamos a tener que tomar decisiones y ojalá que tengamos. Porque si ya tenemos 4 partidos ahorita en el Congreso y es complejo, porque no se pueden votar y hay que hacer canjes, hay que cambiar acá, te doy acá por allá, que entren los suplentes para poder votar. ¿Usted se imagina un Congreso ahora cómo va a quedar conformado y cómo vamos a poner una respuesta para la gobernabilidad? Estoy de acuerdo, pero mire, José Luis, el problema acá va más allá de eso. Yo vuelvo un poquito a lo que decía Renato al comienzo. Aquí el tema es la captura del Estado. Mire, aquí a mí me pareció vergonzoso en la última elección del fiscal. Porque fíjese que el actual fiscal, el que está ahorita de fiscal, ni siquiera se presentó. Entonces un montón de gente se presentó ahí, ¿verdad? Hicieron exámenes, fueron a traer papeles, le hicieron el interrogatorio con el polígrafo. Fue teatro. Y a la hora de la hora llaman al señor y lo ponen ahí. Entonces, ese es el modus operandi de toda la vida. No tiene que ver ni siquiera, José Luis, con el Congreso. Ahí en el Congreso pueden haber 20 partidos divididos ahí todos. Pero depende, Julio, yo sí tengo esperanza. Deciden quiénes van a ser los magistrados yo sí tengo esperanza que la nueva generación de políticos en los diferentes partidos que viene puede generar un cambio y que ellos pueden proponer. Yo tengo esa esperanza. Conozco muchos de mi partido y otros partidos que creo que pueden generar. Me gusta que sea Yo soy optimista en ese sentido. Y por eso quisiera ser los optimista, hondureños deben vigilar bien por quién van a votar. Yo quisiera ser optimista como usted.
y esa propuesta que están. Yo sí Miren, creo. Yo quisiera ser optimista. Las elecciones primarias fueron en marzo, no hace mucho que fueron. No creo que haya cambiado tanto ese pensamiento de la gente. ¿eh? No crea, Renato, yo creo que... Y si usted mira algunos electos a acuérdese cargos que de las elección primarias- popular, se sorprende. Acuérdense que en las primarias no participa el volumen que va a participar ahora. Estamos Hay de acuerdo. 800,000 nuevos Ok. votantes y ellos son fundamentales. Y los invito a que vayan a votar. A pesar del desprestigio del Consejo Nacional Electoral y del proceso electoral, yo invito a la mayoría de los jóvenes que vayan a votar y que elijan, que levanten esa voz, que no es por Twitter, no es por Facebook que tienen que manifestarse, Ok, miren, es me- ejerciendo el sufragio. Me dice mi compañera, la colega Telma Mejía López, la forma de selección se refiere que sale por la Junta de Nominados y seguramente a eso se refiere. Sí, Sí, ya, correcto. ya lo aclaró Mel, que por eso era, que haya otro mecanismo. Porque para muchos, y este es otro puntito que lo vamos a debatir en los últimos minutos, porque para muchos la Junta Nominadora se agotó como modelo. Es correcto. Se agotó como modelo esa forma de seleccionar Es correcto. a los magistrados de Toda la la Corte razón. Suprema. Después de la pausa comercial. Toda la Después de la razón pausa. tenía Telma ahí. Está agotado el modelo de junta nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema, porque ya viene ese proceso. ¿Ese proceso es cuándo? 2025 creo que. No. No. Si a estos magistrados No. que tienen, ya tienen... 2022 o 23. 2023. Sí, 2023. sí, ya viene. 2023. Está agotado ese modelo de selección primero de los candidatos que luego van al Congreso para que ahí escojan 15, Rubén Darío. Creería que sí, y mire, el pueblo que no aprende de su pasado está condenado a repetirlo. En el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, del cual, por cierto, la ex rectora fue partícipe, y la traigo a colación, la traigo como referencia, porque fue utilizada como referencia hace poco. Ahí hay un hecho que a mí me trae de nuevo mucha inquietud. Y ahora con esta participación del expresidente Zelaya. El expresidente Zelaya se sabe que, y sale en el informe, que trató de imponer a la abogada Lubón como parte de la Suprema. Entonces, él, hoy dando recomendaciones de cómo debería de ser electo la Corte Suprema, no creo que sea la persona más indicada. De hecho, creo que la evidencia y el informe de la Comisión de la Verdad es contundente y definitivamente debemos de buscar un nuevo mecanismo para escoger una nueva corte, pero una corte que represente los derechos del pueblo, los intereses de este pueblo, no los intereses partidarios. Aquí es donde los políticos han perdido total autoridad y pierden autoridad cuando tratan de dar una recomendación y que desde afuera nos dicen, no escojan así, no lo hagan así, porque el pasado, el origen de lo que ocurrió en el 2009, no comienza en el 2009, comienza en el 2007, cuando inclusive el presidente Zelaya saca tanquetas amenazando al Congreso Nacional. Ojo con eso, que no se nos olvide para que no cometamos el mismo error en las próximas elecciones. Entonces, sí hay que escoger un nuevo sistema, hay que diseñar un nuevo sistema para seleccionar a los magistrados a la Corte. Julio, ¿qué piensa? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que lo que dijo Telma es muy correcto. El modelo se agotó, sobre todo porque quedó claro que no es instrumental, que al final siempre, como dije al comienzo, como dije sobre el tema del fiscal general, lo mismo sucede con los magistrados. Mire, esa elección que hubo en el 2016 de magistrados nos dejó claros, ¿se acuerda? Que hasta quedó incluso un vacío legal ahí, que tuvo que solventarse porque los magistrados a la Corte quedaron prácticamente de facto, ¿verdad? Ese pleito que se dio en el Congreso Nacional nos deja claro que el modelo está agotado. Y al final, yo le digo una cosa, quedó clarito también que quedaron los magistrados que el poder y que los acuerdos allá arriba, más allá de los diputados, querían. Al final no hubo chance de ninguna negociación, ni siquiera ahí dentro del Congreso, sino que se impusieron los 15 magistrados que el poder
que los poderes fácticos de este país querían. José Luis. Evidentemente, yo creo que hay que reformular el proceso. Si es bien cierto, lo que busca tener los mejores candidatos profesionales con capacidad, sin sesgo político, al final es una decisión del ente politizado en el país, que es el Congreso de la República. Pero esa preselección tiene que ser muy rigurosa, Julio, de manera que puedan optar y no desmotivar. Yo me acuerdo que muchos hondureños que yo conozco participaron y presentaron su concurso y fueron con mucho entusiasmo creyendo en el modelo y salieron decepcionados, ¿verdad? Ok. Quiero que la producción, por favor, me coloque la pregunta con que iniciamos el programa. Ya que Estados Unidos renuncia a un combate general contra la corrupción en el Triángulo Norte, ¿visualiza usted en el panorama político hondureño un liderazgo capaz de realizar ese objetivo en una sociedad casi secuestrada por la corrupción? Así, brevemente, Rubén Darío, ¿tú visualizas ese candidato o candidata aquí en el panorama político nacional? Sí, y no estamos hablando de nuevo de un solo candidato, estamos hablando del candidato a la presidencia. Claro. Y sí hay personas idóneas que tienen características, pero como usted bien dijo, estamos como analistas, no estamos como partícipes de un partido político. Y veo personas idóneas para el Congreso, que debe de haber una renovación de pies a cabeza en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional es donde se fraguan muchos de los casos de la corrupción. Rubén Darío, antes de que le lanzara la pregunta, ¿quién es Rubén Darío? Se adelantó y se puso el escudo. Está muy bien. ¿Y tú, Julio, visualizas esos liderazgos? No, yo, francamente, repito, trato de ser optimista, Renato. Sí. Trato de ver las cosas distinto. Pero yo creo que, y lo dijiste creo en el intermedio, las elecciones primarias nos dejaron un buen ejemplo de cómo aquí se amalgaman las fuerzas para evitar que realmente sea la decisión, equivocada o no, del pueblo quien se imponga, ¿no? Ok, gracias, José Luis. Bueno, a diferencia de mis dos compañeros, yo sí soy más un activista y miembro de la autoridad del partido político, del Partido Liberal, y creo que mi candidato puede reunir los requisitos para eso. Muy bien, vamos a la última pausa. Bueno, muchas gracias, don Julio Raudales. Encantado, Renato, como siempre. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Rubén Darío, en la ciudad de San Pedro Sula. Que esté bien, todos ustedes. Igual ustedes que nos han visto esta mañana dentro y fuera de la geografía nacional. A todos, muchas gracias, buenos días. La mañana del 5 a continuación.